Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de Cultura Organizacional. Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a arrancar primero esta primera cápsula alineando algunos conceptos de cultura. Y entendamos un poco qué es eso de cultura. Porque si ustedes han notado, últimamente hasta Harvard ha sacado todo un módulo y una formación hacia la felicidad y hacia la cultura. Pero, ¿cómo se come eso? Cuando uno busca en Google, normalmente cultura encuentra todas las creencias culturales que hay en las distintas poblaciones. Sin embargo, cuando uno busca cultura organizacional, empieza a ver algunas distinciones. Y quizás, cuando en algunos momentos hablamos con un financiero que vamos a empezar a hablar de cultura organizacional, a ese pobre hombre empieza a parársele los pelos y se empieza a ponerle a salirle ganas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han invitado a que la cultura, nos han dicho que sea eventos. Y cuando uno piensa en eventos, uno piensa en la fiesta de fin de año. Cuando uno está hablando de esa fiesta en donde, pucha, voy a tener que sacar un presupuesto gigante, comida, fiesta, regalos, rifas. Y no sé si a ustedes les pasa, pero en la mayoría de compañías ocurre que después de la fiesta, todo el mundo sale alegre, pero quejándose de la carne, esa carne que trajeron, esos regalos tan malos que trajeron. ¿Sí ven? Es que ya no trajeron el DJ que era el mejor. Y quiero que empezar desde esa perspectiva a que ustedes miren que la cultura no son las fiestas. También nos han invitado a pensar que cultura es mirar lo que hacen otros. Inclusive nos han invitado de algunas maneras a imitar a otros. Y hay unas culturas que las hablan mucho, como por ejemplo la cultura de Google, que para nadie es un secreto que es una cultura muy fuerte y nos invita a mirar desde otras perspectivas nuestras compañías. Crear unos espacios distintos, tanto que inclusive han creado el tema de los toboganes. Pero, ¿será que imitar esa cultura será lo que nos construirá una cultura? Piensen por un momento en sus compañías si ustedes pondrían un tobogán para que sus integrantes bajaran de un piso a otro. O si tienen el espacio suficiente para poner unos cojines o poner distintos elementos para jugar. Para nosotros y para mí, la cultura no es solamente crear un espacio de diversión. Entonces ya tenemos dos elementos que quizás nos venden mucho en la cultura y tal vez eso no sea tan solo la cultura. Pero hay otro elemento y es que nos han invitado también a usted ponga valores, ponga misión, ponga visión y eso péguelo a una pared y eso se va a ver bonito y pongámosle colores y eso es lo más fantástico que existe. Pero en muchas ocasiones nos pasa que esos valores son muy bonitos en una pared, muy decorativos, pero ¿se gestionan? ¿Se cumplen? ¿Se viven? Desde esta perspectiva, uno de los primeros supuestos que quisiera que nos evitáramos y empezáramos a quitar es que la cultura no son solo eventos, no son solamente espacios, no son solamente retablos en una pared. Realmente, una cultura organizacional debemos entenderla como un organismo vivo. Las compañías somos organismos vivos. Realmente tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos una historia, tenemos experiencias. Todo eso conlleva a crear una organización. Y si empezamos a pensarlo desde esa perspectiva, tenemos que entender que si es un organismo vivo, yo debo aprender a conocer su personalidad y debo crear una concordancia entre lo que piensa, siente y actúa. Porque solo a partir de esa coherencia y esa concordancia vamos a encontrar todos los elementos culturales que van a garantizar una sostenibilidad y una perdurabilidad en el tiempo. Desde esa perspectiva, yo he tenido la fortuna de estar más de 17 años en una organización en donde cuando llegué tuve un impacto muy fuerte. ¿Y por qué tuve un impacto muy fuerte? Para mí, en mi historia, mi padre siempre me había dicho,
Trabajar, hijo, es algo que te debe dignificar y te va a permitir conseguir los propósitos de tu vida. Pero trabajar necesita sudor, necesita lágrimas. Y resulta que yo llegué a una compañía que se llama Equitel, donde el primer recibimiento que tuvimos fue que ellos empezaban a traer dos componentes balanceados entre lo que es el tema de las personas y el dinero. Y que veían directamente que las personas eran tan importantes como el dinero. Y no que había un desbalance entre, si le apuesto a las personas me va a tocar sacar más plata. O si no le apuesto tanto a las personas, quizás pueda ganar más dinero. Y cuando lo vi desde ahí dije, esto no puede ser real. Y pasé la recepción y al voltear a mano izquierda recuerdo muy bien una pared blanca que había y me recibió este mensaje específicamente. Y es, al que encontremos trabajando, lo echamos. ¿Pueden creer ustedes llegar a una compañía en donde lo reciben y les dicen que usted viene a trabajar y que si lo encuentran trabajando, lo echan? Para mí fue un impacto muy fuerte. ¿Cómo así? Pues esta filosofía venía con un trasfondo y venía con una idea es, yo no quiero que usted trabaje, yo quiero que usted se divierta, que usted se la goce, que usted venga a hacer aquello que más le conecta y lo que más se le facilita. Y es algo que podrá parecer muy bien en una pared, pero empecé a vivirlo en experiencia, porque encontré un segundo elemento. Y es que cuando iba hablando con distintas personas y les preguntaba, hola, ¿cómo estás? Porque a mí me encanta saludar. Les decía, hey, ¿cómo estás? Me decía, bien y mejorando. Frase que en este momento de pandemia, si uno le dice a la gente, ¿cómo estás? Y le dice bien y mejorando, lo primero es una preocupación. ¿Qué te pasó? ¿Tenías COVID? ¿Ah? ¿Estás bien? Pero cuando lo entendí en ese momento en la organización Equitel hace 17 años, entendí que ellos lo decían era porque se sentían muy bien e inclusive podían estar mejor. Que veían que cada día podía ser una experiencia mejor, podría ser algo más agradable. Y esto también me sorprendió, porque la mayoría de compañías que yo había conocido, la mayoría de personas vivían una situación muy específica que no sé si ustedes habrán vivido en sus compañías, pero los días más felices que tenían las personas eran los festivos, o el día viernes si no trabajaban el sábado, o el día sábado si no trabajaban el día domingo. Inclusive, los colombianos, la gran mayoría, vivían felices porque Colombia es uno de los países con más festivos que existe. Entonces esos eran los días más enriquecedores. ¿Y cuáles eran los días más frustrantes? El domingo, 6 de la tarde, cuando uno dice, wow. Pucha, mañana hay que volver a trabajar, a no ser que hubiera festivo. Pero encontré con estas personas que tenían esta frase de estoy bien y mejorando, que decían, qué rico el domingo a las 6 de la tarde. Mañana voy a hacer algo más que me hace feliz, que me hace vivir bien. ¿Y eso por qué? Porque en Equitel sostienen algo muy importante, y es que no existen los problemas. Existen las oportunidades. Porque cuando tú te enfrentas a una situación difícil, cuando tú te enfrentas a algo que te reta, te permite y te da la oportunidad de crecer, de mejorar, de cambiar, de ser una mejor persona. Y al final de cuentas, cuando nosotros pensamos, las organizaciones son ese ente transformador de personas. Y deberíamos enfocarnos en que las personas, mientras estén en la organización, puedan crecer y ser mejores personas, porque eso es lo que va a hacer que ellos estén conectados y pasar a un modelo en donde no se vean a las personas como empleados, sino como integrantes. ¿Y qué quiere decir eso? Que pasemos de emplear a las personas y verlas como un recurso y verlas que yo te empleé, se te acabó el recurso, bueno, pongámosle de lado, a ser integrante y fortalecedor de nuestras compañías. Pues les cuento una cosa, después de haber vivido 17 años en Equitel y que sea mi nueva familia,
encontré que esta compañía con cultura de esta manera ha logrado como resultado crecer 40 veces en ventas. Ha logrado crecer 20 veces en rentabilidad. Ha logrado crecer 15 veces en número de integrantes. Y para esos financieros que se les paraban los pelos, que les salían las canas, les pongo esto sobre la mesa. Apostarle a una cultura que les dé este resultado, ¿les interesaría? ¿Que su EBIT al final de cuentas crezca 20 veces? ¿Les interesaría? Desde esa perspectiva, lo que tenemos que entender es que la cultura no es simplemente generar un estado de ánimo, sino es crear una estrategia para que las personas que están dentro de la compañía puedan crecer y nuestros resultados sean una consecuencia. ¿Cómo hizo esto Equitel? Pues les digo algo, seguramente ustedes estarán pensando, bueno, es que esta compañía creció no solo por la cultura, seguramente tuvieron que hacer otras cosas distintas. Pues les cuento, no ha adquirido ningún mercado nuevo, no tuvieron que comprar ningún mercado. Tampoco han tenido que hacer una reestructuración en momentos difíciles. Con la pandemia, nuestras ventas podían haber bajado casi en un 70%. Y actualmente somos 833 integrantes. Y ni una sola persona salió de la organización. Ninguna. Todos seguimos y dijimos, estamos enfrentándonos a una situación difícil como en el Titanic. Estamos en un barco. Vamos a remar juntos para que todos lleguemos a buen puerto. Tampoco hemos decrecido en momentos difíciles. Al contrario, hemos crecido. Y les voy a compartir algunas experiencias más adelante en las siguientes cápsulas sobre ello. Y por último, hemos pasado de ser una sola compañía a ser 7 compañías con presencia completa en todo el territorio de Colombia, en toda América Latina y en Centroamérica, con distribuciones y también en México. Pero ¿cómo se hizo esto? Y esa es la gran pregunta que pueden ustedes estar haciéndose en este momento. Les voy a dar 4 tips sencillos que les sirvan para sus compañías. El primero es, conéctese con los objetivos de su cliente. Muchas veces nos pasa que nosotros tendemos a enfocarnos en que hay una relación solamente transaccional con nuestros clientes, en donde ellos tienen una necesidad, yo tengo cómo cubrirla, yo se la cubro y usted me paga. Para nosotros eso es distinto. Y les traigo el ejemplo directo de vivencia de nosotros. Si ven a ustedes esta fotografía, ahí están viendo a Belisario Betancur. Para muchos de ustedes que son bastante jóvenes, seguramente eso será de la clase de historia y dirán, esa clase de historia del colegio, yo sí me acuerdo que fue como un presidente de aquí. Para otros será una referencia directa. Para mí yo estoy como en la mitad, yo lo vi en historia, pero tampoco lo viví tan de cerca, pero estuve ahí. Belisario Betancur en su gobierno, en un momento dado, en uno de sus años de gobierno, tomó la decisión, como hicieron de otros países acá cercanos que no quiero referenciar para evitar inconvenientes, tomaron la decisión de cerrar todas las importaciones y que no podía llegar nada desde el extranjero, sino que todo lo íbamos a producir en Colombia. Imagínense para nosotros que en Equitel trabajamos con la distribución de una marca que se llama Cummins, que es una marca norteamericana que trabaja con todo el tema de motores para vehículos y para plantas eléctricas. Si a mí me dicen que no puedo importar nada, ¿qué creen que va a pasar con esa compañía? Pues imagínense que nosotros tuvimos que enfrentar esa realidad. La mayoría de distribuidores, porque no éramos el único distribuidor en Colombia, éramos parte de varios distribuidores, lo que hicieron automáticamente fue, no nos van a dejar importar, fácil. Recortemos personal, que eso es lo más rápido para bajar costos. Muchos lo hicieron en la pandemia lastimosamente. Y segundo, subamos los precios, porque cuando tú tienes una demanda y no hay suficiente oferta porque no puedes traerle de afuera, pues subamos los precios y de esa manera nos sostenemos como compañía. Para nosotros, el conectarnos con los objetivos de nuestro cliente no era válido hacer eso. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros lo primero que pensamos fue, no podemos golpear a esas compañías que necesitan energía de respaldo, porque si se les va la energía van a tener parones de producción y van a perder dinero.
Por ende, necesitamos darles esas plantas. Sin embargo, ¿cómo conseguimos esas plantas si no las podemos traer? Y nos fuimos al mercado a comprar plantas que tuvieran algún tema de mantenimiento o alguna necesidad y compramos. Lo cual Cummins dijo, estos están locos desquiciados. Porque ¿cómo así que van a tener problemas de caja y están comprando? Pues sí, nos fuimos a comprar. Y adquirimos esas plantas y lo que hicimos es que como teníamos varios repuestos para reparar esas plantas, las reparamos. Y las dejamos 1A y salimos al mercado a decirle, tengo la planta, puede que no sea la que traíamos de importación y de cero, pero yo se la voy a vender al mismo precio de lo que usted adquiría la planta que traía de importación. Sin embargo, algunos de ustedes dirán, claro, subieron el precio. Pues no, porque lo que hicimos fue cobrarles lo mismo, dándoles la misma garantía que si la planta fuera nueva. Lo único que les pedimos es que el mantenimiento lo hacíamos nosotros para garantizar que la planta funcionara muy bien. Pues les cuento qué pasó en el resultado. Durante ese año la mayoría de nuestros distribuidores competidores iban así en sus cifras. Nosotros íbamos así. Cuando a Belisario Betancourt después del año se le ocurrió reabrir las importaciones, nosotros dijimos, no, ¿cómo nos va a hacer esto? Para nosotros los retos son oportunidades. Un segundo ejemplo que tenemos es que si ustedes quieren lograr una cultura fuerte y esto, hay que ir más allá de lo obvio. Hay que ver más allá. Cuando hablamos de ver más allá actualmente nosotros tenemos una unión con Celsia, proveedor de energía, donde nosotros manejamos plantas eléctricas. Casi que cuando uno lo piensa uno diría, ¿cómo así? Usted es un competidor de Celsia, pues. Ellos proveen energía y ustedes venden plantas eléctricas que proveen energía. Pues para nosotros no es así. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas cuando, por ejemplo, representa una marca que vende plantas eléctricas, lo que sale al mercado a pensar es ¿quién compra plantas eléctricas? Para nosotros esa no es la pregunta. La pregunta fue ¿quién somos como jugador en el sistema eléctrico de Colombia? ¿Y cómo podemos garantizar esa energía para aquellos que lo necesitan? Y desde respondernos a esa pregunta nos sentamos con Celsia y le dijimos, ¿qué tal Celsia si nosotros nos volviéramos su seguro energético para las empresas? Porque Celsia, su promesa de valor es brindarle energía. Entonces cuando Celsia no lo pudiera hacer, nosotros íbamos a hacer su seguro. Y nos creyó. Y ahora, cuando vemos al presidente de Celsia, el presidente de Celsia nos presenta como un socio estratégico de ellos. Y lo más interesante, los comerciales de Celsia venden nuestra energía de respaldo. Desde esa perspectiva nos volvimos un socio del que los demás podrían ver como competidor. Si ven, es ir más allá de lo obvio. Lo siguiente es volvernos con nuestros clientes un generador de productividad y no un gasto. Normalmente nuestros clientes nos ven como, pucha, tengo que comprarle a este y como le tengo que comprar a este me toca sacar plata y sacar un presupuesto. Para nosotros fue, ¿cómo le generamos más productividad a nuestros clientes para que desde esa productividad usted comparta su crecimiento? Y desde ahí creamos una compañía que se llama Lab, que lo que se enfoca es en medir y mirar variables para que cada vez sean más productivos los equipos que estamos haciendo seguimiento. Y desde esa productividad tengan unas mejores ganancias y de esas ganancias puedan compartirlas con nosotros. Eso es cambiar el juego. Por último, pensamos que siempre con nuestros clientes y dentro de nuestra cultura debe honrarse la palabra. ¿Y qué quiere decir honrarse la palabra? De pronto ahora los más jóvenes iban a reconocer a esta persona que está ahí al lado, nuestro querido expresidente Santos, que en su segundo periodo de mandato hizo algo bien interesante que fue: voy a reducir los aranceles a la importación de plantas eléctricas. Así como lo hizo Belisario Betancourt cerrando las importaciones, él lo que hizo fue bajar aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que la importación iba a salir más económica. Nosotros habíamos tenido negocios con 7 plantas en la costa, en la zona norte del país. ¿Qué es lo que podría hacer uno normalmente? Si bajan los aranceles, pues tenemos más ganancia para nosotros.
Pues nosotros lo que hicimos fue generar un cheque por la diferencia que iba a haber entre el arancel cuando lo vendimos al arancel con que iba a quedar y nos fuimos donde nuestros clientes y se los devolvimos. ¿Por qué? Porque es que ese arancel bajado no era para nosotros, era para beneficiar a nuestros clientes y por eso les devolvimos el dinero. Sin ninguna obligación, porque no teníamos ninguna obligación, ninguna ley nos lo pedía. Pero para nosotros era honrar nuestra palabra. Esto es lo que hace una compañía con cultura que genera resultados. Pero les decía que les iba a compartir 4 tips. Sin embargo, siempre en esos 4 tips hubo una característica fundamental que debemos tener siempre en cuenta. Y es que esto lo hacen personas. Y las compañías se gestionan es por personas. Las compañías no son las paredes. No son lo que yo hago. La compañía son las personas. Y por eso, uno de los elementos fundamentales, entendiendo la cultura organizacional, es que la cultura organizacional debe poner a la persona en el centro. Espero que haya sido muy interesante este primer preámbulo y alinear algunos conceptos importantes para que podamos seguir. En la próxima cápsula vamos a estar trabajando un ejemplo de una cultura. Y les quise traer la cultura de Quitel para que ustedes la conozcan un poco más, porque seguramente algunos de ustedes dicen, todavía barájemela un poco más despacio. Entonces, en la próxima cápsula se las explicaré. Muchas gracias por estar aquí. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.